tenemos a Cintia Castro del otro lado y vamos a hablar un poco de la generación Z, de, bueno, una serie, y los delitos de corrupción y todo eso. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Este mundo moderno que parecería que todo es tan fácil y todo se puede ordenar tanto, empieza a haber mecánicas de corrupción, ¿no? Incluso ahora, incluso el gobierno está tomando medidas, está cerrando ciertas oficinas, la está reemplazando por otras, parece que todo se define. ¿Cómo nos podías dar una foto de esta situación que está pasando? Bueno, teóricamente este gobierno se estaría caracterizando por transparentar los institutos, los organismos y toda área dependiente del Ejecutivo, y especialmente aquellas que toman decisiones de cara a la sociedad. Sin embargo, algunas cuestiones no son claras. A pesar de ello, se han manifestado situaciones a la vista de todos que hubiera sido importante de que el gobierno actúe y tome particular decisión en apartar funcionarios, como por ejemplo cuando vimos la doctora que estuvo en representación del área de capital humano, del Ministerio de Capital Humano, con respecto a la cuestión de alimentos. Uh-huh. Bueno, existió en esa conducta violación, al menos en la ley de ética pública. Ahí se alejaron algunos funcionarios que eran las líneas intermedias, ¿verdad? Se alejan, sin embargo, el hecho de que se hayan alejado o los hayan sacado no implica que se haya limpiado. Porque automáticamente lo que tiene que hacer el gobierno frente a maniobras que no son transparentes es realizar las denuncias que corresponden. Entonces, cuando uno ve estas cuestiones que tratan de simular cierta transparencia para poder separarse de lo que han sido el resto de los gobiernos, dejan soslayar ciertas cuestiones que tienen que ver o implican la ley de ética pública, donde raya la violación a la ley y las exigencias que impone la Constitución al momento de gobernar. Tengamos en cuenta que en la corrupción no son solamente delitos. Cuando la Constitución en el artículo 36 exige de alguna forma en la órbita de poder eliminar o de poder controlar las conductas corruptas, le exige al Congreso Nacional desarrollar una ley para que posteriormente se promulgue en relación a la ética pública. Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma está diciendo la Constitución? Las conductas éticas procuran la transparencia de los gobiernos y del ejercicio de la función, y así se evita o se contrarresta actos corruptos. Hola, Rodolfo Estela te habla. ¿Cómo andás? Mira, ¿qué tal, Rodolfo? El problema de la corrupción en la Argentina, no conozco ni voy a hablar de otros países, hablo de la Argentina, es que está metido mucho en la cultura. Por ejemplo, voy a una boletería de teatro, no hay entradas, cuesta, supongamos, 400 pesos, quiero 2 y paso un billete de 1.000. El boletero en general, no digo todos, pero en general dice, a ver, un minuto, mire qué casualidad, acá tengo 2 en la fila 8, te da las 2 entradas, recibe los 1.000 pesos y yo me voy contento. No siento la menor pena ética, ni me siento que soy un corrupto ni nada, porque no sé, pareciera que es parte de la cultura. O voy al fútbol
y veo que la entrada cuesta 500 pesos, viene un señor y me dice, mire, yo tengo esta entrada, le va a costar 2.500. Ah, bueno, fenómeno, listo. Y sé que está mal porque no está permitida la reventa y de esa manera. Es decir, hay un montón de hechos. No hablo de cuando en la ruta nos paran por máxima velocidad. No. Hablo de cosas más simples que pareciera, y vos tenés toda la razón del mundo, es una cuestión ética. Para que haya un hecho de corrupción se necesitan dos personas. Una, si vamos a hablar del gobierno, y otra, el beneficiado con ese acto de corrupción que va a cometer el funcionario. Nosotros tenemos el caso famoso de los cuadernos, donde hubo empresarios que confesaron que pagaron una coima por hacer trabajo. Esa empresa, seguro que si le preguntás, dice, pero si no hago eso, no tengo posibilidad de tener trabajo. Alguien le va a pagar y va a hacer el trabajo, o la licitación la va a ganar alguien, y yo me quedo con mi empresa sin trabajo. Es muy grave la cosa, me parece, ¿no? Sí, es así como usted dice, porque, a ver, frente a la corrupción, lo más importante es la permisividad social como flagelo que sostiene todas las conductas y en distintos ámbitos. El peor justamente es el del Estado, porque nos afecta a todos, porque como conducta política, como modelo de poder que se ha gestionado durante tantos años, y que debo decir, no creo que la corrupción se puede mermar, pero no va a dejar de existir. Al menos durante los últimos tiempos ha sido un auténtico peligro al Estado de Derecho. Pero también debo decir y hacer hincapié en la irresponsabilidad que le cabe al Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que tiene una gran deuda con la sociedad, porque no ha podido demostrar su capacidad para sancionar efectivamente a los funcionarios corruptos que han sido denunciados y que dañan el sistema democrático. Eso cuando son denunciados, pero el Poder Judicial puede actuar de por sí si no recibe una denuncia, puede... Claro. Mire, justamente la Ley de Ética Pública les exige a todo funcionario en ejercicio de sus funciones que toma conocimiento de algún delito, denunciarlo. En el caso de que no lo hicieran, ellos también incurren en un delito, que es el de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Estamos acá también, ¿por qué digo del Poder Judicial? Porque en las altas esferas del Poder Judicial incluso existe tráfico de influencias, en el que no solamente se encajonan causas en contra de otros políticos, sino también se negocian esas causas. ¿Vos dirías que tenés alguna esperanza con estas modificaciones que se están creando, estas modificaciones, la apertura por estos tipos de áreas que, bueno, son muy cibernéticas, por ponerle un denominador común a todas, o realmente es mover un poco para que sea todo lo mismo? Bueno, ahora tenemos, no sé si se refiere a la nueva modificación que existe sobre la inteligencia en Argentina, donde se pone foco en la parte de los cibernética, el ciberdelito, el control sobre la información dentro del Estado para seguridad nacional. Quizás usted estará mencionando a eso, porque en realidad justamente la Secretaría de Inteligencia es donde se analizarán cuestiones de información sensible. Pero debo decir a esto que ustedes indican con respecto a si tengo un poco de fe, vendríamos a decir, sobre las modificaciones del gobierno. Yo le digo que la fe la tengo puesta en el ejercicio del derecho. Con respecto a esto existe imprescriptibilidad. Y no puedo decirle, quizás mañana le puedo llegar, con el diario del lunes puedo llegar a dar una información más certera,
Pero sí tengo fe en el derecho y en el buen ejercicio de la justicia o del sistema. Entonces ahí tenemos que hacer foco e hincapié, porque es desde ahí donde vamos a entender que comienza a sanearse no solamente la sociedad, sino también los poderes en un buen ejercicio del sistema judicial. Y en el derecho, ¿por qué? Porque la imprescriptibilidad de la acción penal de los delitos que se cometen o que cometen los funcionarios corruptos hace justamente que, más allá de que terminen el gobierno y que se vayan, que puedan ser objeto de investigación penal, de enjuiciamiento en su caso y de sanción. Si eso no se hace, estaríamos en una grave vulneración de los derechos humanos por corrupción. Y nosotros todos tenemos el derecho de vivir vivir una vida libre de corrupción y en un sistema que no es corrupto. Lo que sucede es que, como decía el periodista, es la sociedad la que permite todo esto y que en pequeñas cositas trata de salir airoso, de tener ventajas, y estas agachadas argentinas de poder conseguir todo más rápido, que sea un ticket. Pero bueno, sucede. Bueno, esperemos eso de que la justicia actúe, pero la justicia llega un momento en que tiene que castigar, es decir, tiene que sancionar el delito una vez que está demostrado, etcétera, etcétera. Entre ellos está la adquisición de bienes que hizo el corrupto, llamémosle así, que se compró un chalet fenomenal y que tuvo siempre un sueldo. Aumentó su patrimonio. Aumentó su patrimonio sobre la base de un sueldo que ni multiplicándolo por 10 le hubiera permitido tener el patrimonio que tiene. Una vez que está sancionado, ese patrimonio debería ser posible rápidamente darle final. Entiendo que hay algunas provincias que en su legislación, no sé técnicamente cómo se llama el término, le permite tomar ese bien y ponerlo a disposición de la sociedad a través de distintas cosas, rematándolo, vendiéndolo o dándolo para otras funciones. Es decir, la justicia debe actuar con cierta rapidez en este caso. ¿Eso tenemos la esperanza de que así vaya ocurriendo? Mire, hoy en día estamos frente a lo que llamo, y muchos, quizás de otra forma, llamamos justicia política. La dependencia judicial es absolutamente, lamentablemente, no solamente es éticamente incorrecta, sino que es ilegal y también es corrupta, porque el no existir independencia del Poder Judicial, estamos frente a la poca transparencia, y lo que liga justamente a la corrupción y lo que se contrapone es cuando no hay control de la sociedad con respecto a los actos de gobierno y las decisiones judiciales representan actos de gobierno, existe corrupción. Pero sí, el Estado puede recuperar los bienes provenientes de delitos. Mira, quería hacerte una pregunta que siempre me la hago y no sé cómo resolver, no sé el motivo. Siempre ha existido un ministro de Justicia en el Poder Ejecutivo. ¿Cómo es esto de que hay un ministro de Justicia en el Poder Ejecutivo, siendo que hay un Poder Judicial? ¿Cuál es el motivo de este ministerio, que tiene mucho que ver con la justicia y con lo que acabas de decir vos, de que el Poder Judicial no se siente libre, los jueces se sienten presionados y a lo mejor peligra su carrera, etcétera, etcétera? ¿Usted me está diciendo por qué funciona un Ministerio de Justicia? Sí, un Ministerio de Justicia en el Poder Ejecutivo. Es como si hubiese en el Poder Judicial un Ministerio del Interior, supongamos, que es una misión exactamente del Poder Ejecutivo. ¿Por qué en el Poder Ejecutivo
que solamente tiene que ejecutar las leyes, el judicial controlar de que sea así. ¿Por qué hay algo relacionado con la justicia, con los fiscales, con los jueces, el Ministerio de Justicia? Bueno, el Ministerio de Justicia, por supuesto, que hoy es Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y depende si, del Poder Ejecutivo Nacional, se encarga de asistir al presidente. Porque el presidente no puede ser asistido por un juez, no puede ser asistido por el Poder Judicial porque existiría injerencia entre los poderes. ¿Asistido perdóname, asistido en qué cosas? ¿En qué caso necesita de un juez para asistirlo? No, el juez no lo asiste. Por eso, ¿en qué caso necesitaría él la asistencia? ¿Por algún decreto que vaya a firmar? En todo lo relativo a la justicia. En todo lo relativo a la justicia. Por ejemplo, aquellas cuestiones que dependen del presidente en tomar decisiones con respecto a derechos humanos. Ahora, usted no sé si sabrá que se ha presentado un proyecto de ley en relación a bajar la imputabilidad para poder frenar la imputabilidad a 13 años, para poder frenar la criminalidad juvenil. Sí, exacto. Entonces, ¿quiénes han presentado? La ministra de Seguridad y el ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué es lo que hace? Garantizar al Poder Judicial de que estará en el marco de la legalidad, de la constitucionalidad, de la convencionalidad, todas esas decisiones que dependen de la órbita del Poder Judicial. Y de él dependen otros organismos del Ministerio de Justicia. Uno de ellos es la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Justicia, la Dirección de Datos Personales, la Escribanía General del Gobierno. Sí. No depende la administración de la justicia. Ahora, estas cuestiones no podrían podría estar vinculado o asesorado el presidente a través del Poder Judicial, porque estaríamos en una contradicción incluso constitucional y de división de poderes. Entonces estaríamos vulnerando el Estado de Derecho. Siempre me llamó la atención que hay dos sectores, uno esto que muy bien me acabas de explicar y de que lo entienda por qué está este ministerio, y el otro es que la vicepresidente, que es la presidente del Senado, es parte del Poder Ejecutivo, ¿o no? No, ella forma parte del gobierno y representa en el Congreso Nacional al gobierno, siendo presidente del Senado. Es decir, ella pertenece al gobierno, es decir, el gobierno es el ejecutivo. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es el que nosotros hemos elegido a través de, que no significa que yo lo haya votado, pero que nosotros hemos elegido, y es el ejercicio democrático a través del voto. Elegimos este gobierno. Está bien. Este gobierno se organiza de las personas que hemos votado, en cabeza de ellos, el presidente Milei y la vicepresidenta. Ahora, la vicepresidenta le corresponde lo que manda la Constitución, hacerse cargo de la presidencia del Senado. Está bien, muy bien. Es una organización, la organización de gobierno lo ordena la Constitución de esa forma. Muchas gracias, y perdona las preguntas que no tenían que ver con el tema de la corrupción, pero me queda una que algún día... ¿Vos sos abogada? Yo soy abogada. ¿Cuál es la capital de la Argentina? Porque en la Constitución dice que será la que sea elegida, además. En este momento, la ciudad autónoma de Buenos Aires no es la capital de la Argentina. ¿Cuál es la capital de la Argentina? La ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es esto jurídicamente? Bueno, a través de
La verdad que me está haciendo Disculpa. hacer un ejercicio de memoria, pero te puedo indicar que a través de la Convencional Constituyente del 94, que es lo que recuerdo, y si no me pueden corregir, se adquirió el estatus de Distrito Federal, ¿no? En el territorio. Y la capital federal, desde fines del 1800, es... o sea, de la ciudad autónoma de Buenos Pero, Aires, ¿no? ¿qué pasa si nuestro presidente, quien sea, no estoy hablando del actual, podría ser cualquiera, es mendocino, va a la plaza, sale de la reja de la plaza y dice, che, esta cosita acá no me gusta, sáquenla, lo sacan a patada porque eso viene los de la ciudad de Buenos Aires y dice, usted acá no manda. ¿Ustedes dónde están en este momento? Nosotros estamos en La Recoleta. Nosotros somos chetos. Zona de Retiro, estamos en Retiro, sí. Ten en cuenta que somos chetos, así que estamos acá en una... No, pero usted es mendocino, señor. Mendocino pura cepa. Bueno, Cintia, te agradecemos muchísimo el contacto. No, pero le respondo al periodista, no puede nadie hacer lo que usted está hipotéticamente planteando, porque hay un procedimiento constitucional con respecto a eso, y justamente lo que debe ejercer todo gobierno, ante todo, es gobernar basado en el respeto a la Constitución. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, fue un placer tenerte acá. No, por favor, gracias a ustedes. Perdona las preguntas, Cintia. No me pida disculpas ni nada, está todo bien. Bueno, hablamos con Cintia Castro, abogada, experta en delitos de corrupción.